Muy buen día a todos. Nuevamente es un gusto para nosotros estar aquí compartiendo estos estudios bíblicos acerca del plan de Dios para la familia. Terminamos en nuestro programa anterior el, el- la primera etapa del repaso de lo que ha sido todos estos estudios bíblicos, una serie de 15 estudios bíblicos y ahora eh, dos, dos programas más con el repaso y el resumen de todos los temas que hemos compartido. Tenemos una serie de preguntas, de dudas que se nos han formulado y queremos compartir con ustedes todas estas preguntas para que podamos aclarar y para que podamos hacer un recordatorio de todos los temas que hemos tratado. Yo quisiera leer el pasaje primero de Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, y el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Básicamente este texto nos está diciendo dos cosas. Número uno, los padres tienen que aprender. Amarás al Señor tu Dios es para los padres. Segundo, lo enseñarás a tus hijos. Y aquí habla hasta de métodos, ¿verdad? Lo hablarás con ellos en la casa, en el camino, en todas partes, y pondrás las bases en las puertas, en las paredes, donde sea. Yo puedo darme cuenta del principio, porque hoy vamos a trabajar un poco sobre el modelo bíblico del altar familiar. Estamos hablando del altar familiar. Es, por decir así, llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido. El altar familiar es la reunión de la familia, de preferencia todos los días, porque todos los días tenemos que pasar tiempos de comida juntos y hay que aprovecharlos, porque déjenme decirles, con los niños no se pueden tener clases magistrales, no se puede hacer nada de eso. Entonces podemos aprovechar los tiempos de comida, los tiempos de compartir, los tiempos alegres, juegos y todo eso, para que sean tiempos de enseñanza. Muchísimas veces la enseñanza es como contar cuentos. ¿Se han fijado ustedes? Uno cuenta cuentos y que de repente el león empezó a rugir y uno empieza a decir, oh, y todo eso. ¿Por qué razón? Porque es una especie de dramatización que los niños entienden. Y yo creo que de alguna manera tenemos que aplicar eso a la vida. El libro de Deuteronomio básicamente nos invita a tener una vida devocional familiar. Podemos tener oración, enseñarle a los hijos a orar, dejarlos que oren como quieran, porque a veces queremos obligarlos a ciertas maneras, pero por ejemplo yo lo veo con mis nietos. Cuando oran por la comida, primero bendicen a cada uno de los que está sentado a la mesa y uno se queda, ay, sí, queremos que solo digan la comida, comamos. Pero no podemos frenarlos y limitarlos. Entonces tenemos que ir guiándolos poco a poco, con mucho amor. Pero los niños tienen que ir entrando en eso. Pero si ustedes ven, el tiempo de comida se transforma en algo en lo que los niños pueden tener un tiempo de aprendizaje. Entonces, Deuteronomio nos da las bases. El versículo bíblico que Dios estableció para Israel es este. Curiosamente, este versículo empieza diciendo: escucha, Israel. En el idioma hebreo se llama Shema Israel. Y ellos le llaman Shema porque todos lo conocen como Shema Israel. Lo escriben en las puertas de sus casas
cada vez que entran y salen tienen que leerlo. Obviamente ha ido cambiando un poquito eso, pero eso es lo que viene a formar parte de establecer algo que quede grabado en el corazón. Ustedes saben que lo que nosotros memorizamos se va aprendiendo, pero una vez aprendido y una vez memorizado se vuelve experiencia. Entonces, uno de los secretos que Dios da aquí es memoricemos cosas, porque a través de ellas nosotros vamos a racionalizarlas y a bajarlas al accionar. Entonces, yo creo que eso es una cosa básica. Entonces, puede ser que cada reunión sea una reunión en donde nosotros aprovechemos el tiempo para dejar enseñanzas que tengan que ver con la Biblia, pero recordemos que el aspecto principal es que aprendan a amar al Señor, aprendan a servir al Señor, aprendan a tener una relación con Él. Entonces, la aplicación de este versículo de la vida es aprovechemos los tiempos que estamos con nuestros hijos para que de una manera específica le demos una enseñanza sobre algunos fundamentos de la palabra. Y esto de aquí podríamos aplicarlo diariamente en muchas formas. Yo creo que como padres es sumamente importante que nosotros hagamos que el aprender la palabra sea algo que dé gusto, que los niños disfruten, o sea, que no sea, como se ha dicho, agarrarlos a bibliazos, por decir, con condenación, ¿verdad? O sea, solo enfocándonos en lo que es pecado, en lo que no está correcto, sino que más bien aprendiendo la palabra de una manera que esté llena de amor, de propósito, de visión para sus vidas, de ejemplos de las cosas buenas que ellos pueden experimentar, haciendo que sea una experiencia, ¿verdad? Una experiencia de vida. Creo que se les graba a ellos mucho más. Yo cuando mis hijos eran pequeños teníamos una serie de, bueno, teníamos una Biblia específicamente para niños, ¿verdad? En un lenguaje que ellos pueden entender, que es suficientemente sencillo y que les deja las lecciones de una manera que ellos entienden de qué se está hablando. Además tenía dibujos y además de eso teníamos la serie de videos. Y pues hoy en día ya mis hijos son adultos, pero todavía ellos tienen grabadas las canciones que se miraban en los videos, ¿verdad? Y se recuerdan y se ríen y para ellos yo creo que era una experiencia grata. Y entonces como padres nosotros debemos enseñarle la palabra a nuestros hijos de esa manera, o sea, de una manera que sea grata a su corazón para que ellos la puedan recibir mejor, ¿verdad? Tenemos que cuidar eso de que la Biblia no es un libro para condenar, ni solo para remarcar las cosas que no se pueden hacer, para las prohibiciones, digamos, sino más bien es para darles unos principios y lineamientos de vida que son para su bien y que van a traer un fruto abundante, un fruto de bendición a sus vidas. Hay algo interesante que viene con lo que estás hablando por una sencilla razón. En Internet nosotros podemos encontrar en estudios para niños películas o pequeñas películas por miles, voy a decir bastante, porque son, por ejemplo, toda la creación, hay películas pequeñas para niños que las pueden ver cómo va, y todos los relatos de Abraham, de Moisés, de Josué y de todos ellos vienen en películas para niños. Entonces uno puede simplemente conectar su computadora y todo eso y mirar todo eso con los niños. A los niños les encanta ver eso. Y entonces ahí se puede utilizar, miran la película y después se les da una pequeña enseñanza sobre eso. Yo creo que tenemos materiales sin necesidad de gastar más, pero si necesitamos gastar, en las librerías evangélicas hay mucho material que fue escrito para escuela dominical para educar niños desde cero años, 0 días, ¿verdad? Recién nacidos, hasta adultos. Entonces, todo está preparado para la edad de cada uno.
Pues, fíjense, podemos utilizar los tiempos de comida, podemos utilizar los tiempos de mirar películas bíblicas en internet, podemos comprar materiales en las librerías evangélicas, podemos tener alguna Biblia para niños. Bueno, tenemos un montón de materiales. Yo creo que eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque los niños constantemente van a ir absorbiendo lo que hablemos, sobre todo si lo están viendo en nuestra vida. Así que aplicar esto a la vida, fíjense que todo lo que uno aprende y se le queda, lo vive. Déjenme usar un ejemplo, a mí me ha costado mucho entender esto. ¿Qué son las cosas que uno vive constantemente? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudié muchas cosas, pero una de las cosas, yo estudié filosofía, estudié matemáticas, conjuntos, trigonometría y todo ese asunto, y créanme, no me acuerdo de nada de eso. ¿Saben qué sí sé? Sé sumar, sé restar, sé dividir y sé multiplicar. ¿Por qué? Porque es lo que hago. Lo sé de memoria y entonces puedo responder fácilmente. Y ahora tenemos tantos instrumentos, le agarro una sumadora y rack, en un segundo lo hago, en los relojes, en todas partes uno encuentra cómo hacerlo. Pero el principio es, lo que yo estoy haciendo constantemente lo memorizo y se vuelve vida. Entonces, este es un principio para trabajar con nuestros hijos. Es algo que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Uno puede decir que aburrido estar diciendo lo mismo, pero es lo que se queda, es lo que se graba. Conforme yo voy memorizando cosas, se me va quedando y se me van volviendo vida. Entonces, mucho de todo esto tiene que ser repetido y repetido porque los niños van aprendiendo en eso. Y, obviamente, verlo en nuestra vida. Entonces, yo creo que hay un bonito ejemplo en la vida de Jesús. Me parece que José y María hicieron un buen trabajo para formar a Jesús. Podemos decir que aunque era el Hijo de Dios, no se las sabía todas. Igual que todos nosotros, tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje. Pero si algo pasó en la vida de José y María, es que fueron gente que amaba a Dios. Gente que fueron ejemplo en oración, gente que fueron ejemplo para sus hijos, no solo en la casa, sino en cualquier otro lado. Entonces ellos enseñaron a Jesús a respetar la sinagoga, a respetar el templo, a participar de las fiestas principales que Israel tenía. Entonces nosotros miramos que todo esto fue formando a sus hijos. Tengo que decir que aunque el dato principal en la Biblia se refiere a Jesús, hay otros hijos de ellos que nosotros conocemos que fueron bien educados también. Porque, por ejemplo, la epístola de Santiago, Santiago es uno de los hermanos de Jesús. La epístola Judas, Judas es uno de los hermanos de Jesús. Si vemos el cuadro, entonces nosotros aprendemos que hay una tarea de los padres y hay una responsabilidad. Fíjense que la madre tiene la primera etapa de la educación de los hijos, pero a cierta edad se les pasa a los padres para que los padres hagan esa tarea. Y cuando llegan a los 12 o 13 años, entonces el padre tiene la responsabilidad también de irlo guiando a tomar una profesión. Fíjense que a veces nosotros dejamos que los hijos se gradúen de secundaria para que empiecen a pensar qué es la carrera que tienen que estudiar. Y la Biblia dice que desde los 12 o 13 años ya los padres están guiándolos, hablándoles de Dios y reconociendo cuál es su vocación para que uno les ayude a escoger. Entonces yo miro cómo la educación de Jesús nos da un buen ejemplo, porque hay un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Yo miro varios pasos que suceden en la vida de Jesús que tienen que ver profundamente con la enseñanza de sus padres. Primero,
Jesús fue un hombre de oración. La Biblia dice que todos los días antes de que amaneciera, antes de que saliera el sol, ya estaba orando. También fue un hombre de la palabra, conocía la Biblia a plenitud. Era un hombre de servicio y asistencia a la sinagoga. Además, conocía todas las fiestas anuales y la Biblia habla de que él asistía a Jerusalén para las fiestas. Era obediente a Dios. Él dijo, yo no hago nada si el Padre no me lo dice. Entonces, siempre honró a sus padres, siempre amó a los demás y a los niños. Es decir, su área social fue buena y estableció relaciones muy íntimas con sus discípulos. Yo puedo ver que el hombre que fue formado por unos padres dio un fruto poderoso y lo transmitió a los demás, que esa es una cosa muy importante. Yo miro que esto es básico para el desarrollo de nuestra vida. Entonces, la vida de Jesús es un buen ejemplo para que nosotros vayamos pensando en que la tarea de los padres no es simplemente tener a los hijos en casa. Y fíjense que con eso de la pandemia hemos tenido a los hijos en casa todo el tiempo. Sí. Y como cosa curiosa, en nuestro país la violencia familiar creció durante el periodo de la pandemia. No tengo los datos ahorita de la estadística de la violencia familiar, pero mucho tiene que ver con que no saben qué hacer con estar presentes y entonces se enojan y lo mismo ocurre con estar encerrados. A veces su casa es muy pequeña, no pueden moverse mucho y no salen. Hay que aprender a aceptar las cosas como son. Yo digo, ¿qué nos pasaría a nosotros si nos tocan 40 años de desierto comiendo maná todos los días y un traguito de agua pura? Nada de que coca, ni fresquitos, ni nada de eso, ni un heladito, todo lo mismo siempre. Creo que el principio básico es que las circunstancias no deben cambiar la esencia de los valores y los principios que debemos manejar en nuestra vida, ¿verdad? Pues esta época de pandemia nos ha tocado adaptarnos a situaciones completamente inesperadas y fuera de lo usual, situaciones que jamás imaginamos, ¿verdad? Y adaptarnos como familia a que los niños ahora estudian en la casa, juegan en la casa, y como padres nos toca supervisarlo todo, ¿verdad? Antes era así como que nos vamos al trabajo, los niños a estudiar en la escuela. Ahora hay una responsabilidad más grande, pero las circunstancias no debieran cambiar esa esencia, esa base que tenemos de los principios que hemos aprendido de la palabra, ¿verdad? Sin importar dónde estemos o cómo estemos, debemos manejarnos siempre con la misma integridad, con el mismo conocimiento de la palabra y darles ese ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Yo miro una cosa, utilizando el ejemplo del Éxodo. La Biblia dice que Dios permitió esos 40 años en el desierto y todas las pruebas que tuvieron ahí para que el hombre conociera lo que hay en su corazón. Y yo creo que no deja de ser una cosa similar en este tiempo de la pandemia. Porque resulta que si nos miramos encerrados empezamos a molestarnos, a enojarnos. Yo quiero salir, yo quiero estar fuera, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. ¿Por qué no aceptar la situación y sacarle el provecho máximo? Yo creo que ese es el punto. Porque yo diría, la pandemia ha sido para todos nosotros no una situación mala, sino una oportunidad. Yo digo que las situaciones cambiantes son oportunidades para que nosotros mejoremos las cosas. Y entonces aquí tenemos la oportunidad de tener en nuestras manos, como que fuéramos alfareros, tener en las manos la masa en sí de nuestros hijos, e irles dando la forma con nuestras propias manos, porque los tenemos más tiempo. Y entonces es cuestión de ir arreglando el tiempo
Nuestro trabajo obviamente hay que hacerlo, Ujú. pero ellos también tienen que estudiar. Pero nosotros estaremos más al tanto. Y por el otro lado, el carácter. Fíjense que el problema más grande del desierto y el problema más grande de la pandemia es que revelan el carácter de la persona. El carácter puede ser explosivo o puede enfrentar las cosas tranquilos o diciendo pues que me queda, o aprovechar las circunstancias y sacarles provecho. Yo creo que en esas circunstancias nosotros debemos actuar muy bien porque en la formación del carácter es precisamente donde tenemos que trabajar más. En la escuela regularmente no lo hacen. La escuela se dedica al aprendizaje de idioma, de ciencias y de todo eso, Ujú. pero no se trabaja mucho el carácter. El trabajo, eso es trabajo de la familia. Entonces, yo creo que si nosotros miramos esto, entonces podemos aprender de una manera clara que tenemos que aprovechar toda circunstancia que Dios nos pone para sacarle provecho. Nosotros podemos ser pesimistas y enfrentar una situación de qué dolor, ¿verdad? Pero miren, yo he visto a través de los años que los momentos más difíciles han sido los momentos en donde Dios más nos ha bendecido. Yo me recuerdo tanto el tiempo del terremoto, porque en Guatemala el tiempo del terremoto fue el tiempo del mayor avivamiento en Guatemala y de la mayor cantidad de personas buscando al Señor. Entonces, en base a eso, nosotros miramos, la gente encontró un camino. En vez de sumirse en la depresión, me quedé sin casa o se murieron varios de mi familia, eh, dice, tengo una oportunidad, volverme al Señor y empezar la vida. Creo que eso hizo que las cosas caminaran. Yo creo que precisamente eso, volvernos al Señor no es simplemente hacernos creyentes de asistir a una iglesia, es tomar los fundamentos de la palabra de Dios y vivirlos a diario. Entonces, en base a eso, yo creo que Dios permite que pasen cosas como la pandemia, para que nosotros aprovechemos ese tiempo, porque ese tiempo no va a volver. Se acaba la pandemia y se nos van los hijos de la mano. Sí, pero es un tiempo en el que nos forma a nosotros Y a nuestros y a hijos. nuestros hijos, ¿verdad? O sea, sí, es un proceso en el que nosotros también como adultos estamos aprendiendo, estamos siendo transformados y nos trae una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque pues podemos decirles a nuestros hijos muchas cosas, pero nuestro ejemplo es lo que a ellos se les queda grabado en la mente, en Así el es. corazón. Entonces, al, al nosotros permitir que el Señor trabaje en nuestra vida, estamos dándoles a ellos el ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de ellos, ¿verdad? Sí, uno de los aspectos que quisiera tocar antes de terminar el programa es la capacidad de captación que los niños tienen según su edad. Por ejemplo, si nosotros en la escuela dominical tenemos una clase para los chiquitos de párvulos, digamos, ya sabemos que más de 10 minutos los niños no lo captan. Ujú. Conforme van creciendo pueden captar mucho más. La segunda cosa es que cada vez que tratamos algo debemos tratar un tema concreto y no hacer muchos temas, porque el ser humano no puede captar muchas cosas simultáneamente. Algunos lo logran, pero recordemos que el cerebro del niño se está formando. Entonces hay un programa o una ciencia que se llama el desarrollo de la edad evolutiva. Y en esta ciencia se habla concretamente de cómo se comporta un niño según su edad, cómo percibe el mundo que lo rodea un niño según su edad. Y entonces, si nosotros aprendemos un poquito de eso,
vamos a tener un encuentro mucho más sencillo con nuestros hijos, porque vamos a aplicar lo que sabemos a la edad de ellos. Y eso es importante, tenemos que hacerlo. Entonces, las etapas evolutivas de los niños nos permiten a nosotros ir subiendo y subiendo. Así que, en base a eso, yo creo que podemos aconsejarles a todos que Dios tiene un plan y que nosotros tenemos que estar aprovechando los tiempos que tenemos con nuestros hijos con calidad de enseñanza. Así que permítanme terminar leyendo el Salmo 127. Dice el Salmo 27, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hace guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer su pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son como una recompensa. Como flechas en mano de guerreros son los hijos de la juventud. Dichosos los que se llenan la aljaba de ellos con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Permítame decir lo que está diciendo aquí. El Señor edifica la casa. El Señor quiere edificar la casa, pero depende de nosotros que Dios lo pueda hacer, porque Dios nos utiliza a los padres para hacerlo. La segunda cosa es, los hijos no solo heredan cosas, nos heredan una fe, nos heredan una costumbre, nos heredan una ética familiar, y todo lo que ellos son se prolonga en la familia. Entonces, la parte final dice que los hijos son como flechas. Yo digo que llega el tiempo en que uno pone la flecha en el arco y ¡blum!, la lanza. Pone a sus hijos en el arco y los lanza a la vida. Llegó el tiempo de que sean ellos los que hacen la vida. Al lanzarlos, tengamos la certeza de que van a ser exitosos, porque hicimos nuestro trabajo. Dios bendiga eso. Padre, gracias por todo. Te bendecimos y te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.